El milagro poderoso de Dios. Oración que activa ángeles y rompe demonios en tu casa. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde el viento susurraba secretos y las sombras caminaban con paso sigiloso, vivía María. Desde que su familia tenía memoria, habían estado atrapados en un ciclo de maldiciones. Las noches se llenaban de gritos apagados y lamentos que resonaban entre las paredes de su hogar. María sentía el peso de generaciones marcan por la tristeza. Su corazón latía con dolor, y sus manos temblaban con cada recuerdo de desesperanza que le había dejado su linaje. Una noche, cuando la luna apenas iluminaba el cielo nublado, María se arrodilló en su sala de estar, desbordante de fervor y devoción. A medida que las horas avanzaban, sus oraciones se intensificaban. La habitación se llenó de una energía sorprendente, como si lo divino estuviera a punto de romper el velo entre el cielo y la tierra. Fue en ese instante de entrega total que recibió una revelación, la voz de. Sin embargo, no todos estaban felices con este despertar. Un falso profeta, conocido por sus manipulaciones y engaños, observaba desde las sombras. Con una sonrisa irónica y ojos llenos de maldad, se acercó a la comunidad, sembrando dudas y temor. ¿Qué puede hacer una simple mujer ante el poder de lo desconocido? Susurraba a quienes se dejaban llevar. Las tensiones comenzaron a elevarse, y el ambiente que antes había estado lleno de esperanza, se tornó en un campo de batalla espiritual. María, decidida a no ceder, emprendió un viaje de 21 días de oración. Durante este tiempo, enfrentó sus propios temores. Cada día era una lucha. Las imágenes de su destino se entrelazaban con las voces del pasado. Con cada salmo recitado, comenzó a desenterrar secretos de su linaje, revelando historias de valentía que habían estado ocultas en la bruma del sufrimiento. La comunidad, antes indiferente, comenzó a notar un cambio en la energía que rodeaba a María. Los murmullos de esperanza la bendición apostólica se sintió como un torrente, pero justo en el pico de la reverberación, nuevas sombras emergieron. La tensión era palpable, un nuevo misterio se cernía sobre el pueblo. ¿Sería suficiente la fe de María para enfrentar las fuerzas que aún atormentaban su hogar? ¿Podría su oración romper las cadenas y ahuyentar al falso profeta? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El aire vibraba. La tensión era palpable. María miraba a su alrededor. Los rostros de sus vecinos estaban pálidos, y los murmullos proliferaban como ecos de una tormenta. En ese instante, el ambiente se volvió pesado. Una presión que podía sentirse en el pecho. La fe que había sostenido a María comenzó a tambalearse. ¿Sería suficiente? El falso profeta, sonriente y astuto, contagiaba el miedo, y sus palabras se esparcían como un veneno. Los salmos no pueden salvarlos de la verdad, gritó entre risas burlonas, provocando una oleada de nervios en la multitud. El silencio que siguió fue ensordecedor. Un vacío helado que se arrastraba como un espectro. Fue en el clímax de ese silencio que ocurrió. Una risa estruendosa, profunda. Una figura emergió del fondo, oscura como la noche misma. Era un hombre con un manto desgastado, pero su mirada, su mirada, brillaba con un fuego que helaba la sangre. Nadie puede liberar a esta mujer, dijo, y su voz se sintió como un rugido en la tormenta. El pueblo quedó helado. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién es este hombre?, pensó, pero entonces, un susurro de reconocimiento. Era el padre de su madre, quien había desaparecido años atrás. La confusión la golpeó como un martillazo. No puede ser. Tú no estás vivo. Los murmullos crecieron, una mezcla de sorpresa y terror. Sí, mi niña, estoy aquí, respondió él.
y sus palabras fluyeron con una melancolía desgarradora. Todo este tiempo he estado encerrado. El verdadero camino hacia la liberación está en los secretos que custodiamos. La multitud empezó a retroceder, temerosa. Ella sintió un tirón en su corazón. Él no estaba muerto. ¿Pero qué significaba eso? Sus manos temblaban, las luces parecían parpadear. Su mente se llenó de retazos de recuerdos dolorosos, que creía olvidados. Un grito desgarrador, una traición profunda, el instante en que todo se desmoronó. ¿Por qué has regresado? ¿Qué secretos traes? La voz de María era un murmullo, casi un lamento, mientras sus pies se movían involuntariamente hacia él. Porque el hombre detrás de ti, dijo, señalando al falso profeta, es parte de nuestra condena. Él conoce la verdad de nuestra familia. Te ha estado manipulando desde el principio. El aliento se le escapó a María. ¿Eso era cierto? Los ojos del pueblo se centraron en el falso profeta. Las dudas crecían como un fuego forestal. Pero antes de que se desenredara el hilo, él sonrió. Todo lo que crees que sabes está basado en mentiras. Cada oración, cada lágrima, ha sido un juego en mi tablero. Dijo, alzando la mano, y de repente, todo estalló. Una explosión de luz y sombra. Voces gritando, miembros de la comunidad cayendo de rodillas. La sala tembló con una fuerza sobrenatural, y el eco de las palabras del profeta resonó en sus cabezas. El verdadero enemigo está más cerca de lo que creen. María se encontró entre la luz y la oscuridad, con su propio padre a su lado, mientras las sombras comenzaban a disiparse. ¿Podría la verdad realmente estar de su lado? Las miradas de desesperación de la comunidad se convirtió en un clamor de horror al darse cuenta de lo que estaba en juego. ¿Podría María enfrentarse a lo que había estado oculto? Una nueva batalla se cernía en el horizonte, y la verdad tan desgarradora como liberadora comenzaba a emerger. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué secretos antiguos habían tejido su destino? La pregunta flotaba en el aire, un eco sin respuestas. La oscuridad se cernía y María estaba justo en el centro de su tormenta personal. María se encontraba suspendida entre el caos y la luz, con el rostro de su padre latiendo en sus recuerdos. La multitud, asustada, retrocedía aún más. Cada rostro un retrato de confusión y miedo. Una pregunta emergía entre ellos, como un eco. ¿Es realmente verdad? La presión en el aire era densa, casi palpable, cuando el falso profeta dejó escapar una risa burlona, como si hubiera ganado el juego antes de que empezara. ¿Acaso crees que puedes liberarte de esto, Mar? Se burló. Su voz resonaba en las piedras del suelo mientras cada palabra caía como un ladrillo. La figura de su padre, sin embargo, comenzó a desvanecerse. María sintió que su corazón se estremecía. Él no podía irse. «Papá», gritó, extendiendo sus manos hacia él. Pero lo inesperado sucedió. En lugar de desaparecer, el aire tembló y se rasgó. Un ruido sordo cubrió el espacio, y del mismo lugar donde su padre había estado, emergió una esfera de oscuridad, envelopando a su figura en un torbellino espeso. Fue como si un portal se abriera, arrojando sombras al alrededor. Cada persona, María incluida, retrocedió en shock, el aliento anudado en sus gargantas. De ese remolino oscuro, una voz emergió, grave como un trueno. El verdadero secreto de la familia de María no es lo que creen. Todos se giraron, aterrados, hacia la nueva figura, un ser sin forma definida, pero con un aura aterradora. Los murmullos se transformaron en gritos de terror. El pueblo comenzó a dispersarse. María, paralizada por la incredulidad, sintió cómo el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué significan estas palabras?, preguntó, sus ojos buscando a su padre. Pero él ya no miraba a la multitud. Su mirada estaba fija en el portal. «Porque tú no estás aquí para salvarla», dijo su padre con un tono quebrado. «Eres la razón de nuestra maldición». Aquellas palabras, como veneno, atravesaron el aire y sacudieron la realidad de María. «¿Qué? No puede ser. Tú eres mi padre», clamó, el nudo en su pecho apretándose cada vez más. El ser oscuro sonrió, una expresión que hizo que la piel de María se erizara. Su vida fue solo una ilusión, una trampa. María, eres un producto de sus mentiras, un sacrificio. Nunca fuiste parte de su linaje. Eres hija del mismo demonio que te atormenta.
El eco del grito de terror de María resonó en su cabeza mientras una máscara de horror cubría su rostro. No, eso no puede ser. Su mundo se tambaleaba. El vínculo que creía inquebrantable se desmoronaba ante sus ojos. La multitud se detuvo, paralizada en un silencio atónito. La atmósfera se convertía en un torbellino de emociones. Sandra, una vecina, murmuró: «¿Pero cómo puede ser eso?». Alguien más agregó: «No, no puede ser cierto». Las voces se alzaron, creando un coro de confusión y desesperación. El ser siguió. Tu linaje no es de luz, María. La oscuridad siempre ha estado en tu ADN. Tu alma es la llave que desatará el verdadero caos. María sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Si todo lo que creía sobre sí misma era una farsa, ¿qué quedaba? En ese momento crítico, un rayo de luz erguido quebró la oscuridad. El pueblo, entre gritos de terror y dudas abrumadoras, buscó aferrarse a cualquier chispa de esperanza. María Dios no podía permitirse perder su esencia. Se arrodilló, las lágrimas caían por su rostro, y ella se aferró a lo único que le quedaba: su fe. No soy un sacrificio, soy más fuerte que esto, declaró, palabras que resonaron en su interior, llenando el aire con una energía renovadora. ¿Pero sería suficiente para confrontar la verdad desatada? ¿La oscuridad se retiraría ante su fe declarándose? El portal tembló. La atmósfera cargada de tensión dejó todo en suspenso. María miró al pueblo, su comunidad desmoronada. La identidad que había construido se estaba desnudando ante sus ojos. ¿Podía realmente cambiar su destino? La pregunta colgaba en el aire, desafiando cada impulso de esperanza. Mientras el frío subió por su espalda, con un profundo vacío en el pecho, sabía que debía enfrentar no solo las sombras afuera, sino también la oscuridad que ahora pululaba en su interior. El futuro, ahora incierto, abría un abismo de posibilidades aterradoras. María se aferraba a su fe, un hilo en la tormenta que se arremolinaba a su alrededor. «No soy un sacrificio, soy más fuerte que esto», gritó, sintiendo que la rabia y el miedo se entrelazaban en su corazón. Las palabras retumbaron en el aire, pero la oscuridad parecía reírse de su convicción. Sentía el aliento pesado del ser oscuro, que amenazaba con absorber cada resquicio de luz que quedaba en su vida. El portal a su lado chisporroteaba, vibrando como si todo fuera a estallar. La multitud en su confusión se apretujaba, acumulando dudas y temores en sus rostros. María se arrodilló, buscando un refugio en sus pensamientos, en la historia que conocía. Fue en ese instante de vulnerabilidad que ocurrió lo inimaginable. El aire se llenó de un grito desgarrador. La voz de su madre, perdida hace tanto tiempo, resonó desde las sombras. «María, no, escucha». Todos se congelaron. La multitud giró sus rostros hacia la penumbra, donde unas brumas negras comenzaban a espesarse tomando forma. Un oscuro susurro giró en el aire: «No puede ser». Y entonces de ese torbellino emergió una figura familiar. Era ella, su madre, pero no como la había recordado. Sus ojos vacíos, su piel pálida. «Mamá». La voz de María tembló, casi un susurro. La imagen de su madre se acercó, como si caminaran en un sueño. «No estás muerta». El rostro de su madre era un espejo de desesperación y sufrimiento. Los murmullos de la multitud cesaron, solo se escuchaba el latido acelerado del corazón de María. «María, ven hacia mí», dijo su madre con una voz casi apagada, pero con un aire de urgencia. «Debes saber la verdad». Pero la figura oscilaba, como una hoja en el viento, mientras sombras se arrastraban detrás de ella, intentando atraparla. El ser oscuro sonrió, consciente del caos que había desatado. «Ya sabía que volvería. No puedes luchar contra lo que eres», dijo, extendiendo sus brazos en un gesto de victoria. María, confundida, sintió cada palabra de su madre atravesar su pecho. «Tu linaje es más complejo de lo que crees, María, el alma que llevas. No es solo tuya». Sus palabras como cuchillas la atravesaban, desgarrando las capas de su realidad. La multitud retrocedía, murmurando, en shock. «¿Qué quieres decir?», gritó, el miedo dibujando su rostro. Pero su madre no respondía. En su lugar, miró a la figura oscura, y los ojos de éste destellaron con comprensión.
Todo se conecta, querida. La maldición de nuestra familia tiene raíces más profundas. Fue entonces que se desató un estruendo. El suelo comenzó a temblar y una luz intensa estalló desde el mismo portal. María cubrió su rostro para protegerse de la claridad. En ese momento, la figura de su madre se contorsionó, como si luchara contra una fuerza invisible. No, no dejes que te engañen. María sintió que el mundo a su alrededor se partía. La verdad que había creído era solo un espejismo. Rodillas en el suelo, lágrimas brotaron de sus ojos. No solo luchaba por ella, sino por el legado de toda su familia. La verdad latía en su interior con fuerza, un eco de dolor y traición. Con un grito desgarrador, la luz se intensificó, pero María la abrazó, sintiéndose a la vez fuerte y frágil. No más mentiras, no más sombras. La figura oscura retumbó. Eres la llave, María, pero también el peligro. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Las palabras resonaron, y la tierra pareció temblar bajo sus pies. Entonces, en un instante que se sintió eterno, el suelo se rompió y se abrió un abismo. «Mamá», gritó, extendiendo sus manos. «No te acerques». La advertencia de su madre se perdió en medio del estruendo. María perdió el equilibrio, y en un segundo aterrador, se encontró cayendo hacia la oscuridad. ¿Era posible que el verdadero sacrificio estuviera en su propia sangre? Las sombras la rodeaban, mientras su alma flotaba entre la luz y la oscuridad. El secreto no es solo tuyo, María. Despierta. Resonó la voz de su madre, mientras la luz comenzaba a desvanecerse. Con un último destello de esperanza, su mente vaciló en un instante sombrío. ¿Qué secretos había ocultado su madre? ¿Qué destino le aguardaba? Y en medio de todo, una pregunta perforó su corazón. ¿De verdad estaba lista para enfrentar el verdadero legado que su familia había heredado? María se sintió caer en un abismo oscuro. La luz de su madre se desvanecía, pero en su interior una chispa de desafío se encendía. Crecía. La voz de su madre resonaba con un eco distante. No dejes que te consume. Sin embargo, ante el poder de la sombra, su fe parecía un hilo frágil que amenazaba con romperse. De repente, en medio del caos, escuchó un grito. No era su madre, era alguien más. María. La voz vibrante era de su hermana Elena, quien había estado desaparecida, perdida entre los secretos familiares y el miedo. ¿Elena? Su corazón latió con fuerza al imaginar que podría estar ahí, pero lo que vio a continuación la dejó helada. Elena emergió de entre la multitud, los ojos desorbitados, la piel pálida como la luna. «No la escuches, María», gritó, su voz llena de pánico. «Es una trampa. Todo esto es su culpa». La multitud se separó, dejando un camino mientras Elena corría hacia ella, sus manos temblando de terror. «¿De qué hablas, Elena? ¿Quién es la trampa?» María alzó la voz, sintiéndose atrapada entre la oscuridad y la revelación. Él, el falso profeta, siempre ha estado detrás de esto, manipulando cada paso que hemos dado. Lo sé, ¿por qué? Porque soy parte de todo esto también, respondió Elena, su voz quebrándose. Mamá y papá no son los únicos que tienen secretos. Yo también los tengo. La multitud ahora estaba en un completo alboroto. Las miradas se dirigieron a Elena, asumiendo un tono de incredulidad y aposada por sus propios recuerdos. «¿Qué quieres decir?», preguntó uno de los vecinos, su rostro lleno de confusión. «Es cierto», continuó Elena, respirando hondo. «Fue él quien nos hizo creer que estábamos luchando por nuestra vida, cuando en realidad solo está utilizando nuestra desesperación para su beneficio. Él es parte de nuestra familia». Su declaración cayó como una bomba, haciendo eco en el aire que estaba cargado de tensión. María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?». Las palabras apenas podían formarse. La idea de que su hermana, alguien a quien siempre había visto como un faro de esperanza, estuviera involucrada en este horror, era demasiado. «Porque soy hija del falso profeta», susurró Elena, sus ojos llenos de lágrimas, pero la determinación brillando en ellos. «Él es mi padre también. La verdad es que somos hermanas, María. Y siempre hemos estado atadas a esto, a él. Lo que está pasando ahora es solo el principio de lo que él quiere que ocurra.
La conmoción recorrió la multitud como un rayo. Los murmullos se volvieron gritos de incredulidad. María sintió que su mundo se desmoronaba. La traición era aplastante. No puede ser. No eres así. Siempre has estado a mi lado. Gritó tratando de aferrar a la Elena que conocía, pero la máscara de confusión se había deslizado, dejando ver la verdad. El ser oscuro, al observarlo todo desde las penumbras, sonrió con malicia. Su poder crecía a medida que los secretos eran revelados. Eres más fuerte de lo que creías, María. Tu rabia alimenta mi fuerza. Sabes que no puedes escapar de lo que eres. Acepta la verdad. La voz resonaba en sus oídos, un recordatorio constante de que la sombra nunca estaba lejos. Mientras la multitud se desmoronaba en un pánico colectivo, María sintió que el tiempo se detenía. Elena era una parte de su vida que siempre había creído perdida, y ahora esa conexión se tornaba en el más profundo de los traumas. ¿Era cierto lo que decía? ¿Podía ser que toda su lucha, toda su vida, estuvieran construidas sobre cimientos de arena, sobre mentiras y secretos ineludibles? Con cada una de sus preguntas resonando en su mente, su determinación empezó a tambalearse. El mundo y su verdad comenzaban a quebrarse, y con un grito desgarrador, María miró a su hermana. ¿Tú también quieres destruirme? El aire suspenso se tornó eléctrico, y el abismo se abría aún más ante ella. Podría enfrentar a Elena, y también a su padre, el ser que había arruinado tantas vidas, incluida la suya. ¿Y qué de su madre? Las sombras danzaban alrededor mientras el caos reinaba. Sin embargo, en medio del torrente, una chispa aún brillaba en el fondo de su corazón. La pregunta latente lo envolvía todo. ¿Qué pasará si el verdadero peligro viene de quien menos espera? Mientras la oscuridad se acercaba, su determinación comenzaba a solidificarse. Además, no solo enfrentaría a un viejo enemigo. Ahora, el verdadero reto era decidir hacia quién dirigir su fe, o si había una salida. La tormenta de confusión y revelaciones se intensificaba. Un nuevo capítulo en su vida estaba a punto de comenzar, lleno de secretos, sombras y decisiones que cambiarían todo. ¿Quién en realidad era su familia? Y podría encontrar el camino hacia la luz antes de que todo se consumiera en el silencio eterno de la oscuridad. María se sentía caer en un abismo oscuro. La luz de su madre se desvanece. De repente, en medio del caos, escuchó un grito. No era su madre, era alguien más. María. La voz vibrante era de su hermana, Elena, quien había estado desaparecida, perdida entre los secretos familiares y el miedo. Elena, su corazón latió con fuerza al imaginar que podría estar ahí, pero lo que vio a continuación la dejó helada. Elena emergió de entre la multitud, los ojos desorbitados, la piel pálida como la luna. «No la escuches, María», gritó, su voz llena de pánico. «Es una trampa. Todo esto es su culpa». La multitud se separó, dejando un camino mientras Elena corría hacia ella, sus manos temblando de terror. «¿De qué hablas, Elena? ¿Quién es la trampa?» María alzó la voz, sintiéndose atrapada entre la oscuridad y la revelación. «Él, el falso profeta, siempre ha estado detrás de esto, manipulando cada paso que hemos dado. Lo sé, porque soy parte de todo esto también», respondió Elena, su voz quebrándose. «Mamá y papá no son los únicos que tienen secretos. Yo también los tengo». La multitud ahora estaba en un completo alboroto. Las miradas se dirigieron a Elena, asumiendo un tono de incredulidad y acosada por sus propios recuerdos. «¿Qué quieres decir?», preguntó uno de los vecinos, su rostro lleno de confusión. «Es cierto», continuó Elena, respirando hondo. «Fue él quien nos hizo creer que estábamos luchando por nuestra vida, cuando en realidad solo está utilizando nuestra desesperación para su beneficio. Él es parte de nuestra familia». Su declaración cayó como una bomba, haciendo eco en el aire que estaba cargado de tensión. María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La traición era aplastante. «No puede ser, no eres así, siempre has estado a mi lado», gritó, tratando de aferrar a la Elena que conocía. Pero la máscara de confusión se había deslizado,
dejando ver la verdad. El ser oscuro, al observarlo todo desde las penumbras, sonrió con malicia. Su poder crecía a medida que los secretos eran revelados. Eres más fuerte de lo que creías, María. Tu rabia alimenta mi fuerza. Sabes que no puedes escapar de lo que eres. Acepta la verdad. La voz resonaba en sus oídos, un recordatorio constante de que la sombra nunca estaba lejos. Mientras la multitud se desmoronaba en un pánico colectivo, María sintió que el tiempo se detenía. Elena era una parte de su vida que siempre había creído perdida, y ahora esa conexión se tornaba en el más profundo de los traumas. ¿Era cierto lo que decía? ¿Podía ser que toda su lucha, toda su vida, estuvieran construidas sobre cimientos de arena, sobre mentiras y secretos ineludibles? Con cada una de sus preguntas resonando en su mente, su determinación empezó a tambalearse. El mundo y su verdad comenzaban a quebrarse, y con un grito desgarrador, María miró a su hermana. ¿Tú también quieres destruirme? El aire suspenso se tornó eléctrico, y el abismo se abría aún más ante ella. Podría enfrentar a Elena y también a su padre, el ser que había arruinado tantas vidas, incluida la suya. ¿Y qué de su madre? Las sombras danzaban alrededor mientras el caos reinaba. Sin embargo, en medio del torrente, una chispa aún brillaba en el fondo de su corazón. La pregunta latente lo envolvía todo. ¿Qué hace? ¿Qué pasará si el verdadero peligro viene de quien menos se espera? Mientras la oscuridad se acercaba, su determinación comenzaba a solidificarse. Además, no solo enfrentaría a un viejo enemigo. Ahora, el verdadero reto era decidir hacia quién dirigir su fe, o si había una salida. Fue en ese preciso instante que el portal que había emergido de las sombras comenzó a brillar con una intensidad cegadora. María sintió que la energía del lugar vibraba a su alrededor, un eco de la verdad que estaba por revelarse. Todos contuvieron la respiración, un silencio tenso y... Era familiar y casi deslumbrante. Con cada segundo que pasaba, la figura adquiría más claridad, hasta que todos en la sala quedaron atónitos. La imagen de su abuela, que todos creían muerta desde hacía años, apareció entre la tumultuosa negrura. Pero no era solo su abuela. Al lado de ella, una sombra envuelta en un manto oscuro la acompañaba. Era el falso profeta, pero ahora despojado de su apariencia humana, revelando su verdadero ser, un ente abominable. María, gritó su abuela. Su voz resonó como un tambor en medio del silencio. Esta maldición no es solo nuestra, es de todos los que han venido antes de nosotros. Cada generación ha sido un sacrificio, es hora de romperla. El bosque de murmullos comenzó a revivir, mientras todos intentaban procesar la vorágine de emociones que los rodeaba. ¿Cómo podía ser posible? La verdad que todos habían ignorado estalló como un volcán. El miedo, la ira y la confusión juntos fueron más que el propio encontrar de la oscuridad. Pero la mirada de su abuela estaba desbordada de esperanza y determinación. ¿Era su familia un linaje de sacrificadores y sombras? ¿Había sido todo un elaborado juego de maldad del que nunca había sospechado? La sala pareció volverse más fría, y María sintió cómo el peso de la culpa y la confusión se combaban a su alrededor. No se trata solo de ti, María, continuó su abuela, sino de todos nosotros. Deberás decidir y actuar. La verdad puede liberarte o condenarte. Antes de que pudiera asimilarlo todo, el ser oscuro se abalanzó hacia ellos, llevándose consigo a su abuela. Una explosión de energía la hizo tambalear. La realidad se fragmentaba a su alrededor mientras un nuevo caos se desataba. Los rostros de la multitud se convertían en máscaras de horror y desamparo. María sintió que el suelo se abría una vez más. Instintivamente se aferró a Elena, quien ahora la miraba con desesperación. ¿Podría confiar en ella? Pero antes de que pudiera formular una respuesta, el falso profeta se rió con un eco aterrador, y con una risa que resonaba como un trueno, lanzó una advertencia que retumbó en su mente. Los secretos siempre regresan. ¿Qué harás con ellos? La decisión ha sido tuya desde el principio. Mientras la energía giraba a su alrededor,
El dilema se cierne como un cuchillo sobre su vida. ¿Era María realmente la clave de un legado oscuro? Las sombras acumulaban sus brazos alrededor de su ser, y luchaba por encontrar su voz en medio del estruendo. Lo único que sabía era que el tiempo se le escapaba entre los dedos, y que en la confusión, la verdad temía ser la peor de todas. María se sintió caer en un abismo oscuro, la luz de su madre se desvanecía, pero en su interior una chispa de desafío se encendía, crecía. La voz de su madre resonaba con un eco distante. No dejes que te consume. No era su madre, era alguien más. María. La voz vibrante era de su hermana Elena, quien había estado desaparecida, perdida entre los secretos familiares y el miedo. Elena, su corazón latió con fuerza al imaginar que podría estar ahí. Pero lo que vio a continuación la dejó helada. Elena emergió de entre la multitud, los ojos desorbitados, la piel pálida como la luna. No la escuches, María, gritó, su voz llena de pánico. Es una trampa, todo esto es su culpa. La multitud se separó, dejando un camino, mientras Elena corría hacia ella, sus manos temblando de terror. ¿De qué hablas, Elena? ¿Quién es la trampa? María alzó la voz, sintiéndose atrapada entre la oscuridad y la revelación. Él, el falso profeta, siempre ha estado detrás de esto, manipulando cada paso que hemos dado. Lo sé. ¿Por qué? Porque soy parte de todo esto también, respondió Elena, su voz quebrándose. Mamá y papá no son los únicos que tienen secretos, yo también los tengo. La multitud ahora estaba en un completo alboroto. Las miradas se dirigieron a Elena, asumiendo un tono de incredulidad y acosada por sus propios recuerdos. ¿Qué quieres decir?, preguntó uno de los vecinos, su rostro lleno de confusión. Es cierto, continuó Elena, respirando hondo. Fue él quien nos hizo creer que estábamos luchando por nuestra vida, cuando en realidad solo está utilizando nuestra desesperación para su beneficio. Él es parte de nuestra familia. Su declaración cayó como una bomba, haciendo eco en el aire que estaba cargado de tensión. María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La traición era aplastante. No puede ser, no eres así. Siempre has estado a mi lado, gritó, tratando de aferrar a la Elena que conocía. Pero la máscara de confusión se había deslizado, dejando ver la verdad. El ser oscuro, al observarlo todo desde las penumbras, sonrió con malicia. Su poder crecía a medida que los secretos eran revelados. Eres más fuerte de lo que creías, María. Tu rabia alimenta mi fuerza. Sabes que no puedes escapar de lo que eres. Acepta la verdad. La voz resonaba en sus oídos, un recordatorio constante de que la sombra nunca estaba lejos. Mientras la multitud se desmoronaba en un pánico colectivo, María sintió que el tiempo se detenía. Elena era una parte de su vida que siempre había creído perdida, y ahora esa conexión se tornaba en el más profundo de los traumas. «Es cierto lo que dices», la voz de María tembló. «Cada una de nosotras está ligada a esta oscuridad. ¿Qué has hecho?» En ese instante, el falso profeta se lanzó hacia adelante, con una intensidad que llenó el aire de tensión y miedo. «Elena ha sido mi aliada todo este tiempo. Mientras tú orabas, ella cavaba más profundo en los secretos que han atormentado a nuestra familia». El cuerpo de Elena temblaba, pero su ira era palpable. Siempre he estado buscando respuestas, luchando por nuestra verdad. Ha llegado el momento de deshacernos de las mentiras que nos han oprimido. Con esas palabras, la luz del portal creció, reflejando el conflicto interno de la multitud. De repente, Elena comenzó a cambiar. Una sombra oscura atravesó su mirada, y mientras su piel palidecía, su voz se tornó en un eco distante. «No lo entiendes, María. Nunca fuimos solo hermanas. Eres una parte de mí, pero también soy una parte de él». Las palabras resonaron con una pesadez que caía como un peso en sus corazones. María sintió que el mundo a su alrededor se partía. «¿Qué estás diciendo?». Su voz se quebró, la incredulidad apretando su pecho. El ser oscuro sonrió, consciente del caos que había desatado. «Lo sabías, ¿verdad, María?
El sacrificio viene en muchas formas. La culpabilidad de tus antepasados se ha arraigado en ti. Ahora el verdadero objetivo es que aceptes tu oscuro legado. Con un estallido de energía, el aire se llenó de un eco ensordecedor. Las sombras empezaron a girar alrededor de Helena, envolviéndola en una neblina oscura. Eres la única que puede cambiarlo, María, pero solo si decides entregarte a tu destino. La voz de Helena se transformó, una mezcla de cariño y traición. La multitud observó, asombrada y aterrorizada, mientras el escenario se volvía un espectáculo de luces y sombras. María no sabía si creer en la Helena que había amado, en las palabras que le habían llegado como un golpe bajo. ¿Era posible que su hermana hubiera sido una cómplice desde el principio? Finalmente, con un grito desgarrador que resonó por todo el pueblo, la neblina oscura envolvió a Helena, dejándola casi irreconocible. Tú puedes decidir, María. Serás la llama que guía a esta familia hacia la redención o al abismo. Mientras el aire vibraba con esa última declaración, María sintió que todo se desmoronaba. Con los ojos llenos de lágrimas, la angustia se apoderó de su corazón. Tenía que tomar una decisión. Las sombras se acercaban, y en el medio de todo el terror, el instante se cargó de un nuevo sentido. ¿Podría realmente enfrentar a la oscuridad que llevaba dentro? ¿Y qué pasaría si al hacerlo, se destruiría a sí misma y a su familia para siempre? La luz y la oscuridad chocaban a su alrededor, dejando a todos temblando de miedo y anticipación, mientras María se encontraba en la encrucijada más peligrosa de su vida. La única pregunta que resonaba en su mente era: ¿se atreveria a aceptar? Maria sentiu o peso da decisão se acumulando em seu peito. A luz do portal brilhava intensamente, mas seu coração balançava entre esperança e desespero. A multidão observava com os rostos brilhando em dúvida. Porém, antes que ela pudesse alinhar suas ideias, uma nova sombra se formou atrás de Helena. Maria. A voz era familiar, cortante e emocionada. Era a tia Rosa, irmã de sua mãe, que havia desaparecido anos atrás. Ao contrário de como a lembrava, ela estava pálida, como um fantasma, e seus olhos refletiam tanto pavor quanto determinação. O sussurro de murmúrios percorria a multidão. Rosa. Ouvimos uma voz hesitante, mas as pessoas começaram a se afastar. Você está viva. Não! Não se deixe enganar! Gritou Helena, sua expressão alarmante. Eu sei a verdade. Rosa continuou, avançando contra a corrente de pessoas que se afastavam. Sua presença parecia puxar uma corrente entre eles, tensionando cada polegada do ar. A maldição não é só sobre vocês, é sobre mim também. Nós somos todos parte disso. O ser escuro reagiu. Uma nova interrupção? Você realmente acha que pode se opor a mim, Rosa? Você que esteve tão calada, tão submissa? As palavras dele eram um veneno, e os olhos do ser brilharam com malícia. Maria sentiu a tensão apertar seu coração. Por favor, diga-nos a verdade, pediu, quase num sussurro. O que você está escondendo? Rosa hesitou. A multidão parecia estar presa em um estado de expectativa. Os rostos de seus vizinhos, antes confusos, agora se tornaram expectantes. Todos se perguntavam como aquela revelação mudaria o cenário. Eu sou parte da linhagem maldita. Mas tem algo que ninguém sabe. O olhar de Rosa encontrou o de Maria. Você não é filha somente de sua mãe. Odo ficou em silêncio. Você é também filha do próprio falso profeta. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. O mundo de Maria se despedaçou em 1000 pedaços. A ideia de que o homem que havia tentado manipular toda a sua vida, que estava por trás de tanto sofrimento, poderia ser seu pai, parecia impossível de suportar. A multidão murmurou, e os rostos se tornaram máscaras de choque e descrença, como se o chão se abrisse sob seus pés. Maria sentiu que sua identidade estava se desintegrando. Isso não pode ser verdade, gritou ela, a angústia transbordando de sua voz. Você está mentindo. Mas ao olhar para o rosto de Rosa, viu a dor e a verdade. Os sentimentos contraditórios passaram por seu corpo como um relâmpago. Os murmúrios da multidão se tornaram gripos. Como assim, Rosa? Alguém questionou. O que você quer dizer? A pressão aumentava. Cada coração batia rapidamente, e as dúvidas se espalhavam como um incêndio.
A linhagem de todos nós, ela está entrelaçada. Rosa exclamou, avançando. A maldição não é simplesmente de um ou de outro. Todas as gerações têm sua parte. E você, Maria, você é a chave que poderia reverter isso ou consumi-los todos. Os rostos ao redor mostravam confusão. Uns se afastavam, outros avançavam. O ser escuro sorria, se alimentando da incerteza. Mas o que mais o surpreendia era que a verdade, tão devastadora, parecia quase libertadora para Maria. Mas como assim? Ela se questionava, suas emoções uma tempestade. A ideia de que o homem de sua vida podia ser seu pai tirava não só seu equilíbrio, mas também sua razão. Ele estava sempre ali, manipulando as sombras de sua própria vida. O som da voz de Rosa ressoava em sua mente como uma canção de lamento. E no meio daquele caos, ela se sentia perdida. O que deveriam fazer agora? Por quem e pelo que deveriam lutar? O clima se tornava sufocante. Aumentava a urgência de uma escolha. Entre a luz do portal e as sombras que pareciam envolvê-las, Maria ficou em cooperação. Todos os olhos estavam sobre ela, e a pergunta ecoava sem parar. Qual seria seu próximo passo? A linha entre luz e escuridão nunca pareceu tão fina. E isto estava apenas começando. Maria sentia o peso da decisão se acumulando em seu peito. A luz do portal brilhava intensamente, mas seu coração balançava entre esperança e desespero. A multidão observava com os rostos brilhando em dúvida. Porém, antes que ela pudesse alinhar suas ideias, uma nova sombra se formou atrás de Helena. Maria. A voz era familiar, cortante e emocionada. Era a tia Rosa, irmã de sua mãe, que havia desaparecido anos atrás. Ao contrário de como a lembrava, ela estava pálida, como um fantasma, e seus olhos refletia tanto pavor quanto determinação. O sussurro de murmúrios percorria a multidão. Rosa! Aplaudia alguém, mas as pessoas começaram a se afastar. Você está viva. Não, não se deixe enganar, gritou Helena, sua expressão alarmante. Eu sei a verdade. Rosa continuou, avançando contra a corrente de pessoas. Sua presença parecia puxar uma corrente entre eles, tensionando cada polegada do ar. A maldição não é só sobre vocês, é sobre mim também. Nós somos todos parte disso. O ser escuro reagiu. Uma nova interrupção? Você realmente acha que pode se opor a mim? Você que esteve tão calada, tão submissa. As palavras dele eram um veneno, e os olhos do ser brilharam com malícia. Maria sentiu a tensão apertar seu coração. Por favor, diga-nos a verdade, pediu quase num sussurro. O que você está escondendo? Rosa hesitou. A multidão parecia estar presa em um estado de expectativa. Os rostos de seus vizinhos, antes confusos, agora se tornaram expectantes. Todos se perguntavam como aquela revelação mudaria o cenário. Eu sou parte da linhagem maldita. Mas tem algo que ninguém sabe. O olhar de Rosa encontrou o de Maria. Você não é filha somente de sua mãe. Tudo ficou em silêncio. Você é também filha do próprio falso profeta. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. O mundo de Maria se despedaçou em 1000 pedaços. A ideia de que o homem que havia tentado manipular toda a sua vida, que estava por trás de tanto sofrimento, poderia ser seu pai, parecia impossível de suportar. A multidão murmurou, e os rostos se tornaram máscaras de choque e descrença. Como se o chão se abrisse sob seus pés, Maria sentiu que sua identidade estava se desintegrando. Isso não pode ser verdade, gritou ela, a angústia transbordando de sua voz. Você está mentindo. Mas ao olhar para o rosto de Rosa, viu a dor e a verdade. Os sentimentos contraditórios passaram por seu corpo como um relâmpago. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos. Como assim, Rosa? Alguém questionou. O que você quer dizer? A pressão aumentava. Cada coração batia rapidamente e as dúvidas se espalhavam como um incêndio. A linhagem de todos nós, ela está entrelaçada, Rosa exclamou avançando. A maldição não é simplesmente de um ou de outro. Todas as gerações têm sua parte. E você, Maria?
Você é a chave que poderia reverter isso ou consumi-los todos. Os rostos ao redor mostravam confusão. Uns se afastavam, outros avançavam. O ser escuro sorria, se alimentando da incerteza. Mas o que mais o surpreendia era que a verdade, tão devastadora, parecia quase libertadora para Maria. Mas como assim? Ela se questionava, suas emoções uma tempestade. A ideia de que o homem de sua vida pode ser seu pai tirava não só seu equilíbrio, mas também sua razão. Ele estava sempre ali, manipulando as sombras de sua própria vida. O som da voz de Rosa ressoava em sua mente como uma canção de lamento. E no meio daquele caos, ela se sentia perdida. O que deveriam fazer agora? Por quem e pelo que deveriam lutar? O clima se tornava sufocante, aumentava a urgência de uma escolha. Entre a luz do portal e as sombras que pareciam envolvê-las, Maria ficou em cooperação. Todos os olhos estavam sobre ela, e a pergunta ecoava sem parar: qual seria seu próximo passo? A linha entre luz e escuridão nunca pareceu tão fina, e isso estava apenas começando. De repente, o chão começou a tremer com intensidade, como se o próprio ar fosse arrancado de seus corpos. Uma fissura se abriu sob os pés dela, revelando um abismo que parecia pulsar, chamando-a para se entregar ao desconhecido. Ao olhar para baixo, Maria pôde ver não apenas a escuridão, mas um brilho estranho que emanava de suas profundezas. Maria, cuidado! Rosa gritou, tentando alcançar sua sobrinha, mas era tarde demais. O abismo parecia atraí-la como um imã. A energia que emanava dele era ao mesmo tempo tentadora e aterradora. E quando a luz do portal piscou, um grito coletivo surgiu, como se o próprio tempo parasse. A água começou a jorrar daquela fissura, formando um turbilhão. O que quer que estivesse preso ali, algo ancestral e horrível, estava emergindo. Maria sentiu um frio intenso, como se o ar se tornasse gelado. E de repente, uma figura grotesca começou a se materializar, um espectro envolto em sombras, mas com um olhar que queimava como fogo. Você finalmente chegou até mim, Maria, disse a figura, sua voz ecoando como um trovão. A verdade não é apenas sobre seu pai, mas sobre você e quem realmente você é. No coração daquela revelação, a verdadeira natureza de Maria começou a ser revelada, não apenas ligada ao ser sombrio de seu pai, mas a algo ainda mais aterrador. O impacto da certeza a atingiu como um golpe físico. O que realmente era o seu destino? E mais importante, o que tudo isso significava para ela e para aqueles que a rodeavam. A dúvida a consumia, mas a verdade estava. María sintió la presión del abismo a sus pies, cada latido de su corazón resonando como un tambor ensordecedor. La figura oscura frente a ella era un torrente de confusión y temor, pero a medida que se dibujaba una imagen más clara, la verdad se estaba acercando, palpitante y brutal. ¿Qué eres tú?, gritó, la voz temblándole. La angustia invadía su pecho mientras el ser sin forma continuaba fluyendo entre sombras. Di la verdad. Tu madre jamás te dijo todo lo que necesitabas saber. La oscuridad es tu herencia, tu verdadero legado. La voz resonó en el aire, electrificando el ambiente. El ser estaba deshaciendo cada confirmación en el alma de María. Fue en ese instante de revelación que las luces del portal comenzaron a vibrar violentamente. Estallidos de energía explotaron, y el suelo tembló con una fuerza inesperada, como si el mundo entero quisiese romperse. ¡Oh!, gritó, aferrándose al último resquicio de esperanza. Pero no fue el eco de su propio grito el que dominó el aire. El abismo a sus pies se iluminó al rojo vivo, absorbiendo la luz del portal, y de repente, en medio de esa catástrofe, un grito desgarrador resonó. María parpadeó, perpleja, al ver la figura de su hermana, Elena, siendo empujada hacia el abismo, como si una fuerza invisible la atrajera. La imagen fue suficiente para helar la sangre de la multitud. «Elena», gritó María, intentando cruzar la distancia. La desesperación encendió un fuego en su pecho, pero antes de que pudiera mover un músculo, un rayo de luz emergió de la oscuridad. Rosas de cristal iluminaban el ambiente, fragmentos de recuerdos salpicaban el aire.
No la toque. Rosa, la tía, alzó una mano, y de ella brotó un destello que pareció detener el tiempo. Su rostro, un caleidoscopio de emociones, lanzó la advertencia. Elena no es lo que parece. Las palabras resonaron en el aire como un trueno. Las miradas se cruzaron, un juego denso de confusiones. Pero Elena sonrió. No era el gesto que María reconocía. Había en su cara un brillo diabólico, una energía oscura que pulsaba desde dentro. María, soy el sacrificio que equilibrará todo esto, dijo Elena. Sus ojos resplandecían con convicción. Debo unirme a él. Señaló al ser oscuro, que parecía contento con los eventos. Elena no. María luchaba contra la verdad que se le presentaba. Lo estás haciendo mal. Esto no es el camino. Pero el apretón de sombras solo se hacía más fuerte, y las multitudes comenzaron a murmurar, entrelazando confusión y miedo. Fue entonces que la figura oscura reveló su verdadero rostro, un rostro que María conocía pero jamás había querido ver. No hay nada que puedas hacer, pequeña. Tu hermana ha encontrado su destino en nuestra unión. Las palabras brotaron de sus labios, como un veneno que atravesaba cada rincón del alma de María. Un golpe helado recorrió su cuerpo. Era su padre, el falso profeta, la entrega de secretos y sombras. Él había estado entre ellos todo ese tiempo, manipulando sus vidas. Dios mío, murmuró María. Su corazón se rompía. Elena y él, en una danza de sombras y traiciones. Todo, el pueblo, su familia, la oscuridad, comenzó a colapsar en una niebla hirviente. Todo el poder está en tu elección, resonó el eco de su madre desde los confines del abismo. María, adolorida y llena de rabia, se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. La línea entre el bien y el mal se había desdibujado por completo. ¿Podía realmente elegir? Mientras todo se desvanecía en un torbellino de luces y sombras, María comprendía. Debería decidir no solo su destino, sino el de su hermana y el de la oscuridad que se cernía sobre sus vidas. Todo el caos giraba a su alrededor, dejándola en una encrucijada. No solo debía decidir entre el camino a seguir, sino también luchar contra el monstruo que llevaba en la sangre. La luz comenzó a apagarse y el abismo, voraz, la llamó. El terror absoluto llenaba la atmósfera, y María supo que debía actuar rápido. La pregunta, sin embargo, flotaba. ¿Qué implicaría su elección? ¿Sería capaz de salvar a Elena, o ambos desaparecerían en la oscuridad? Todo de repente era posible.